Dios les bendiga, hermanos y amigos. Quiero compartir con ustedes el Evangelio de Lucas, capítulo 18, una parábola que el Señor Jesucristo relata de una viuda y un juez injusto, hablándonos acerca de la oración. Nos dice aquí en Lucas capítulo 18:1 que les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, por cuanto esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto os hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola es muy interesante porque nos va a dar algunos principios en cuanto a la oración, algunas cosas que podemos aprender al respecto. Primero es que se nos habla de un juez injusto, un juez que no tenía temor de Dios, no respetaba a hombre, mas sin embargo esta situación, esta constancia de esta mujer pidiendo justicia le estaba empezando a importunar y a su vez estaba terminando con su paciencia. Siendo un juez injusto, ¿verdad? Decide hacerle justicia por la constante súplica de esta mujer, por la constante visita de esta mujer a este rey pidiéndole justicia de su adversario. Y dice: bueno, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, pero por cuanto esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y luego vemos que esta mujer era viuda. Las viudas en aquel tiempo del Señor Jesucristo, las viudas, los huérfanos, los leprosos, los discapacitados, los enfermos, vivían una situación un tanto difícil porque no eran bien aceptados, no eran bien recibidos. Nadie quería ser amigo de un leproso, de un huérfano, de una persona con una discapacidad, una persona viuda o huérfano. Nadie, nadie. Si una viuda no tenía quien le ayudara con su sustento, prácticamente su vida había terminado. Eran duros en ese tiempo con las viudas. Por eso la Biblia nos relata en Lucas capítulo 7 acerca del hijo de la viuda de Naín cuando éste muere y el Señor lo resucita. Era el único hijo que tenía. O sea, se le moría el hijo, prácticamente ella también moría porque no les daban trabajo, nadie les ayudaba, nadie veía por ellas. Era muy duro en esos tiempos este tipo de situaciones. Entonces el Señor nos relata sobre esta viuda y este juez injusto y saca unas conclusiones, unas aplicaciones que dice: ¿acaso no hará justicia a Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo que pronto os hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y entonces aprendemos aquí unos aspectos de la oración. El primero de ellos es que dice que les refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y aquí tenemos la primera parte. La oración, el Señor Jesús la pone desde una perspectiva necesaria, no como algo que es un deseo, no como algo que es opcional, no como algo que es una sugerencia, sino como una necesidad. Cuando pienso en una necesidad, pienso en algo que no tiene que ver con un deseo. Deseamos a lo mejor comer un pan, deseamos comer una nieve, pero no es necesario. Hay deseos buenos, hay deseos malos, hay deseos que son pecaminosos y que son ilegítimos. Hay deseos que son buenos, pero que no necesariamente son necesarios. Algunos posiblemente podría a lo mejor hasta perjudicarles más que beneficiarles. Pero cuando hablamos de algo realmente necesario,
En el sentido espiritual hablamos que es necesario leer la Biblia porque es nuestro alimento espiritual, porque por ella crecemos en fe, crecemos en conocimiento de Dios. Por la palabra nos fortalecemos, por la palabra cobramos ánimo, por la palabra tenemos consejo, por la palabra tenemos sabiduría, por la palabra de Dios tenemos dirección. Pero igual de importante es la oración. La oración es como el respirar en la vida cristiana. Nadie puede vivir sin respirar. No pasaría ni 10 minutos ni 5 minutos sin que alguien deje de respirar que ya no esté en esta vida. Y el Señor lleva a ese punto para hacernos entender que la oración es necesaria. Es necesario orar en los problemas. Es necesario orar en la tristeza, pero también es necesario orar en el gozo dando gracias. Es necesario orar en la enfermedad, como es necesario orar en la salud. Es necesario orar por nuestros hijos, orar por nuestro matrimonio. Es necesario orar por provisión. Es necesario orar antes de salir de casa. Es necesario orar por los alimentos, como es necesario orar al final del día. Es necesario orar pidiendo guía, sabiduría, dirección de Dios. Es necesario orar antes de tomar cualquier decisión. Es necesario orar en todo momento, por toda situación, como el Señor nos exhorta y nos dice que debemos orar sin cesar. Desafortunadamente hemos hecho de la oración un amuleto, tristemente, que solamente requerimos cuando estamos en adversidad. Hemos hecho de la oración una opción: si no estoy cansado, si no tengo otras cosas que hacer, si tengo tiempo, si me acuerdo. No, no debe ser ni un amuleto y no debe ser una opción y no debe ser si me queda tiempo o si no estoy cansado, si no tengo sueño o si me acuerdo. No, debe ser una necesidad desde que nos levantamos. Muchos nos levantamos y lo primero que pensamos es que vamos a desayunar o pensamos en su momento. Ahorita por esta pausa de la cuarentena quizá eso ha cambiado un poco, pero en su momento todo el mundo pensando hay que correr porque se nos hace tarde, hay tráfico, nos deja el transporte, nos cierran la puerta, no llego a la escuela, no llego al trabajo, pero pocos realmente consideran que la oración, antes que una taza de café, antes que ir a la escuela, antes que ir al trabajo, es necesario orar, es necesario pedir la bendición de Dios. Es necesario agradecerle el día. Es necesario pedir su dirección. Es necesario pasar tiempo con Él y decir: Señor, guárdame del mal y de los malos. Úsame, Señor, para ser un instrumento de justicia, para compartir, Señor, el Evangelio, para glorificar tu nombre. No sé lo que me espera en este día, sé que está en tus manos, sé que tú tienes el control y aquí estoy para hacer tu voluntad. Es necesario orar. Muchos ven más necesario el celular, ven más necesario el uso de las redes sociales, ven más necesario que el celular tenga pila, que usted tenga una vida de oración. Muchos ven más necesario tener internet que tener comunión con Dios. A ese punto hemos llegado los seres humanos, creyentes y no creyentes, pero sobre todo los creyentes. Debiera ser más vergonzoso, porque para nosotros el orar, repito, no debe ser una opción, debe ser una necesidad. Yo pudiera darle muchos ejemplos de oración, cómo la oración abre las puertas, cómo la oración cambia los corazones, cómo la oración mueve montañas, como decimos, cómo la oración cambia las circunstancias, cómo la oración muchas veces detiene el juicio y trae la misericordia de Dios. Este juez injusto pensaba que hacía él justicia por la manera tan inoportuna y tan constante de esta mujer pidiéndole que le hiciera justicia. Imagine usted, si un juez injusto que no tenía temor de Dios ni respeto por los hombres le hizo justicia a esta viuda, cuanto más un juez justo en los cielos. Un juez justo que piense en nosotros, un juez justo que nos ama, un juez justo que está al pendiente de nuestras necesidades,
que está al tanto de nuestras adversidades. Por eso el Señor dijo, ¿acaso no hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que la oración primero debe ser una necesidad y no una opción. Número 2, dice ahí la necesidad de orar siempre, siempre. Orar sin cesar, dice la Biblia. Debemos ser constantes en nuestra oración. Debemos ser constantes en nuestras peticiones. No de vez en cuando, no cuando hay tiempo, no cuando sentimos que ya las aguas nos han llegado hasta el cuello. Es bueno orar en momentos así. Por supuesto que Dios nos escucha y no debemos dejar de hacerlo, pero creo que también sería bueno hacerlo en momentos donde en nuestra vida parece que todo va bien, donde no hay o la mejor aflicción, porque también hay momentos de gozo, porque también hay momentos de plenitud, y aún en esos momentos debemos orar. Orar dando gracias Dios porque tengo trabajo, gracias Dios porque tengo alimento, gracias Dios porque tengo salud, gracias Dios porque aunque mi familia no es perfecta, tú nos guardas, tú nos sostienes, gracias Dios porque nos tienes con vida. Y aun cuando hay enfermedad, gracias Dios porque hay enfermedad y sigo vivo, hay enfermedad y tú me sostienes, hay enfermedad y tú provees. Y orar por otros que a lo mejor pasan bajo las mismas circunstancias que nosotros, pero de una manera distinta. Orar por el necesitado, por la viuda, por el huérfano, por el preso, por el que está en los hospitales, por el que vive en las calles, por el que se quedó sin trabajo, por el que está teniendo problemas en sus matrimonios. Siempre hay una necesidad por la cual podemos y debemos orar. Orar por nuestros hijos, orar por nuestro matrimonio, orar por nuestra iglesia, pidiendo a Dios, ayúdanos, guárdanos, Señor, sosténnos, en medio de toda esta situación, debemos estar orando. Créame, muchas cosas no van a regresar a la normalidad, aun cuando después de esta cuarentena se levante. El Señor Jesucristo viene pronto, viene un tiempo donde van a empezar a establecer un nuevo orden mundial de a poco, donde van a empezar a hacer los preparativos hacia la manifestación del anticristo, todo lo que la mentalidad, los hábitos, las costumbres a las cuales tienen que ir habituando a la gente. Muchas cosas van a cambiar, muchos ataques van a venir para la iglesia, para los que predicamos la palabra de Dios, muchas cosas van a ser diferentes. Por eso es que hoy más que nunca debemos estar orando siempre. Los cambios que esta pandemia ha generado no terminan cuando la cuarentena se levante. Los que vienen después, hermano, hermanas, amigos que nos escuchan, es tiempo de orar siempre. Es tiempo de buscar a Dios en oración. Es tiempo de orar que Dios sobre en los familiares que no son salvos para que escuchen el Evangelio, para que tomen una decisión de salvación. Es tiempo de orar que Dios guarde nuestras familias, nuestros hijos, aquellos que tienen nietos. Hoy es tiempo de orar, orar siempre. Y luego nos dice el número 3, la tercera razón por la cual debemos orar, porque es una necesidad, porque debemos orar siempre y porque nos ayuda a no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando usted y yo vamos a Dios en oración, dejamos ahí nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros conflictos. Dejamos ahí a aquellas personas que nos preocupan, aquellas personas a quienes amamos y están teniendo problemas en su vida, en su familia, o problemas en su salud, o problemas en su economía, qué sé yo. Pero cuando oramos, dejamos en las manos de Dios esos problemas y dejamos que Dios obre en lo que para nosotros es imposible, sabiendo que para Él todo es posible. Y confiamos ahí, descargamos ahí nuestras emociones y nuestros temores y nuestras angustias y sentimos una carga que se nos ha quitado, sentimos una paz, sentimos un gozo,
sentimos una tranquilidad y no necesariamente porque el problema se terminó en ese momento, sino porque lo hemos dejado en las manos de Dios. Pero cuando no oramos, seguimos cargando con esa presión, con esa deuda, con ese temor, con ese problema, con esa angustia, con ese hijo, con ese familiar, con esa adversidad, y estamos cargando un problema tras otro problema, un temor tras otro temor, una angustia tras otra angustia, hasta que todo eso termina colapsándonos y terminamos desmayando. Por eso dice aquí en la palabra de Dios en Lucas 18:1 que la oración nos ayuda a no desmayar. ¿Siente usted que ya no tiene fuerza? ¿Siente usted que ya no sabe qué hacer? ¿Siente usted que su problema, su necesidad ha rebasado todas sus fuerzas, todos sus límites? Es tiempo entonces de orar para no desmayar, para que sus problemas, sus necesidades, sus preocupaciones, sus miedos no terminen sepultándolo. Entonces aprendemos esto, que la oración es una necesidad, que debemos orar siempre y que debemos orar para no desmayar. Que Dios le bendiga.